A continuación se hablará acerca de la primera y segunda derivada, asimismo del tema de primera y segunda integral, de cálculo integral. Bueno, primero vamos a comenzar hablando de la función. ¿Cuál es la función? 3 medios x a la sexta más x a la novena más 1 medio x a la séptima. Entonces después vamos a utilizar la fórmula de la derivación de estos productos, que es la derivada de todos los productos, que es x más w más z, es igual a la derivada de x más la derivada de w más la derivada de z. Entonces procedemos a separar los productos. Primero tenemos el producto w, que sería 3 medios x a la sexta. Entonces aquí se tiene ya la fórmula 6, que la derivada de una constante multiplicada por una variable elevada a la potencia es igual a la constante multiplicada por la potencia y esto multiplicado por la variable, y esto elevado a la potencia menos 1. Entonces se procede sustituyendo los valores de aquí. Aquí la constante vendría siendo la cantidad de los números, x vendría siendo la variable y 6 es la potencia. Entonces al sustituir ya queda el resultado correspondiente. Después tenemos la variable x, que esta va a ser x a la novena. La derivada de una variable elevada a una potencia es igual a una variable multiplicada por una potencia, esta elevada a la potencia menos 1. Entonces, como lo había dicho con anterioridad, se vuelve a sustituir. Y la sustitución nos da como resultado 9x a la octava. ¿Por qué? Porque se multiplica x por 9 y eso está elevado a 9 menos 1. Entonces x por 9, 9x, y 9 menos 1, 8. Aquí ya tenemos el segundo resultado, la derivada del segundo ejercicio, del segundo producto. Entonces procedemos al tercer producto, 1 medio x a la 7. Vamos a utilizar la fórmula 6, que es la derivada de una constante multiplicada por una variable elevada a la potencia. Esto nos da igual, bueno, para obtenerlo necesitamos que multiplicar la constante por la potencia por la variable, esto elevado a la potencia menos 1. Y ya sustituimos al igual que con los pasados resultados y ya nos va a dar el resultado de 7 medios x a la 6. ¿Pero por qué 7 medios x a la 6? Porque multiplicamos la constante, que vendría siendo 1 medio de la constante, 7 enteros de la potencia, y x, que x vendría siendo la variable. Y aquí tenemos la potencia menos 1, 7 menos 1. Al final solamente queda sumar todos los productos como lo dice la fórmula 3. A continuación tenemos la segunda derivada. Como pueden ver, tenemos como nueva función la derivada que obtuvimos de la función pasada. Entonces esto sería nombrado como la primera derivada. Por eso es la y con una palomita. Entonces aquí ya tenemos el valor. Vamos a volver a aplicar la fórmula 3 para obtener la segunda derivada. Se vuelve a aplicar el mismo proceso básicamente, nada más que con las diferentes cantidades que salieron resultantes de la primera función. Entonces aquí tenemos la fórmula 3, que es la misma fórmula, que es la derivada de x más w más z es igual a la derivada de x más la derivada de w más la derivada de z, separadas cada una en individual. Entonces pasamos a hacer la derivada del primer término, que es 18 medios x a la quinta potencia. Entonces es la fórmula, la derivada de una constante multiplicada por una variable elevada a la potencia es igual a la constante por la potencia por la variable elevada a la potencia menos 1. Lo comenzamos a sustituir y nos queda como resultado 90 medios x a la 4. Aquí, como pueden ver, está la sustitución de la constante multiplicada por la potencia. La potencia se pone 5 enteros. ¿Por qué? Porque está en fracción también la constante. Entonces, para facilitar el proceso se realiza este procedimiento. Bueno, después tenemos la misma fórmula 6 en el siguiente término, en el siguiente producto. Sustituimos igual con la misma fórmula, que es la constante por la potencia por la variable y está elevada a la potencia menos 1. Volvemos a sustituir. 9 por 8 por x, 8 elevado a 8 menos 1. Aquí, ¿por qué ya no incluimos el modo de fracción?
porque como la constante ya se encuentra en modo en modo entero, no es necesario incluir otra fracción y ya es mejor incluirlo como un número entero. Como resultado nos da 72x a la séptima. Y como tercer producto requerimos la fórmula 6 para obtener su segunda derivada. Su segunda derivada se obtiene de la siguiente manera, igualmente con la fórmula 6. La derivada de la constante multiplicada por la variable elevada a la potencia es igual a la constante por la potencia por la variable elevada a la potencia menos 1. Entonces, la segunda derivada va a ser igual a la constante multiplicada por la potencia por la variable elevada a la potencia menos 1, que aquí ya está la sustitución. Como resultado nos da 42 medios x a la 5. Y aquí ya queda el resultado. Ya como se les conocía con estas dos comillas, ya se le conoce como segunda derivada. Entonces, ya hecho todo el determinado proceso, proseguimos con la primera integral. La primera integral va a ser, por así decirlo, regresaria hacia la misma función. Entonces ya tenemos como segunda derivada 90 medios x a la 4 a la cuarta más 72x elevado a la séptima más 42 medios elevados a la quinta potencia. Entonces vamos a utilizar la fórmula 3 de las integrales, que nos dice la integración de x más w más z es igual a la integral de x más la integral de w más la integral de z separadas individualmente más la constante de integración, que vendría siendo esta letra C, que ya no me ocupo, para en horizontal. Entonces, para obtener el primer producto es requerida la fórmula 4 de integración, que nos dice que la integral de la variable elevada a la potencia es igual a la variable elevada a la potencia más 1, todo esto dividido sobre la potencia más 1, y a esto se le añade la constante de integración. Entonces tenemos como resultado x a la 4 más 1, a la cuarta más 1, sobre 4 más 1, que vendría siendo la potencia más 1. Aquí vamos a aplicar una multiplicación. ¿Pero por qué una multiplicación? Para que pueda retroceder hacia el resultado pasado. Entonces aquí ya tenemos 90 sobre 2, que vendría siendo la constante. Posterior, seguimos con el procedimiento, que es x a la quinta potencia sobre 5, todo esto multiplicado por 45. Entonces se debe de hacer una ecuación en la cual se despeje estos números para que quede x a la quinta potencia libre. Entonces como resultado nos queda que este está multiplicando, entonces ahora va a pasar dividiendo. 45 sobre 5 da igual a 9, que aquí ya va con el resultado. Y x a la 5, que ya es el resultado limpio. Pero ¿por qué no se aparece en números enteros? Sencillo, nada más sería cuestión de volverla a fracción, y si se dan cuenta es el resultado de la segunda derivada. Y a esto se le añade la constante de integración, es algo muy importante, no se debe olvidar la constante de integración en ninguna integral. Así se va a aplicar en los siguientes dos productos. Entonces, aquí contamos con la fórmula 4 de igual manera. Aplicamos la sustitución y hacemos lo mismo que con este otro ejercicio. Y nos da como resultado 7 medios x a la cuarta más la que no se debe olvidar, constante de integración. Y aquí tenemos el tercer producto, que nos da como primera integral 9x a la octava más la constante de integración. Si se ponen a analizar, es básicamente lo mismo que la segunda derivada, que la primera derivada, disculpen ustedes. Y seguimos con el siguiente procedimiento, que sería la segunda integral, con la cual ya volveríamos a la función inicial, con la cual iniciamos la primera derivada, si no lo recuerdan. Entonces tenemos como primera derivada el producto en azul, el primer producto de 18 medios x a la quinta potencia, más el segundo producto, que es 7x elevado a la sexta potencia más 9x a la octava potencia.
Entonces, al integrar estas, nos va a resultar la principal función. Entonces, aplicamos la misma fórmula, la fórmula 3, que nos dice la integral de x más w más z es igual a la integral de x más la integral de w más la integral de z más la constante de integración. En este caso, cada una se sacaría por individual, al igual que en el procedimiento de la primera integral. Entonces procedemos a sacar la segunda integral de cada uno de estos productos, de primer producto, segundo producto y tercer producto. Se utiliza en las tres la fórmula 4, pero ¿por qué se utiliza la fórmula 3? Porque si se ponen a analizar tenemos la constante, la variable y la potencia. Entonces requerimos de la misma fórmula. La fórmula 4 que nos dice la derivada de una variable elevada a la potencia es igual a la variable elevada a la potencia más 1, todo esto dividido sobre la potencia más 1, y a esto se le añade la constante de integración, que como les decía es muy importante de agregar. Entonces continuamos con la sustitución, que la variable es x, la potencia es 5 más 1, y aquí abajo que tenemos la potencia más 1. Entonces ya lo que prosigue es multiplicar esto por la constante, que son 18 medios, 18 sobre 2. Entonces se realiza primero esta división, 18 entre 2, que nos va a dar como resultado 9. Y debemos de dejar libre este x a la sexta potencia. Entonces sigue hacer una ecuación de ese resultado. Entonces la manera es dividiendo 9 entre 6 y ya queda libre x a la sexta potencia. Se realiza la división y nos da un resultado de 1.5, que en este caso ya se igualó a lo que vendría siendo la fracción de 3 medios x a la 6. Y claro, como se le debe de hacer, agregar la constante de integración. En el segundo producto se hace lo mismo, con la misma fórmula, fórmula 4. Se realiza la sustitución, las operaciones y nos da como resultado un medio x a la séptima potencia más la constante de integración. Y al tercer producto se realiza también la fórmula 4 con su mismo proceso y operaciones, nada más que con su respectiva constante, su respectiva variable y su respectiva potencia. Que aquí ya sustituida sería x elevada a la 8 menos 1 sobre 8 más 1. Todo esto multiplicado sobre 9 enteros. ¿Por qué 9 enteros? Porque como les decía es más fácil agregarlo así en fracción para luego dividirlo y hacerlo completamente. Entonces debemos de separar esta x a la novena potencia. Y para la manera de liberarla es dividiendo 9 entre 9, que nos resta 1, x a la novena potencia. Pero como el 1 no es requerido ponerlo, vuelve al resultado x a la novena potencia más la constante de integración. Que como nos daría de función sería 3 medios x a la sexta potencia más x a la novena potencia más un medio x a la séptima potencia más la constante de integración, que es muy importante. Y a continuación se verá lo que fue la primera función para ver cómo es que regresó al resultado inicial. Bueno, como aquí se puede observar, tenemos el resultado que vendría siendo de la segunda integral. ¿Y cuál fue nuestra primera función? Todo este conjunto de términos, que dio igual al resultado de la segunda integración. Es decir, que se vuelve recíproco. Son recíprocas ambas operaciones, la derivada de la integral. Y ya, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.